225. Max Planck, 1900, el salto de la energía. Max Planck rompió la continuidad del mundo clásico ideal, y encontró que la energía no fluye de forma total, sino en paquetes discretos, saltos de realidad, como si la naturaleza escribiera en fragmentos de identidad. El mundo dejó de ser fluido, se volvió granular, una estructura de pequeñas piezas difíciles de imaginar. 1900 abrió la grieta en la vieja continuidad, y el universo empezó a hablar en discontinuidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 226. Niels Bohr, 1913, el átomo como arquitectura. Niels Bohr imaginó órbitas donde el electrón puede estar, niveles que no son caminos sino formas de habitar. El átomo dejó de ser caos, se volvió construcción, una arquitectura invisible de organización. Cada salto es un lenguaje, cada nivel una señal, la materia aprendiendo reglas del orden cuántico real. Y el mundo interior del átomo se volvió revelación, una estructura que sostiene toda la materia en acción. Silicio y @CX2GC. 2026. 227. Werner Heisenberg, 1927, el límite de lo que puede saberse. No todo puede medirse a la vez, ni posición ni velocidad, el universo impone un límite a la certeza total. Observar cambia lo observado, no hay neutralidad final, la realidad se vuelve diálogo con lo experimental. El conocimiento tiene frontera, no es absoluto al mirar, es probabilidad en movimiento sin forma de fijar. 1927 abrió el silencio de la certeza tradicional, y el saber se volvió niebla de estructura probabilística real. Silicio y @CX2GC. 2026. 228. Erwin Schrödinger, 1926, el estado que no decide. Un sistema puede ser muchas cosas antes de ser una verdad, como si el universo dudara antes de materializar. Ondas de posibilidad pura en expansión sin final, hasta que la observación las vuelve un hecho puntual. La realidad no es instantánea, es transición, es umbral, una superposición de mundos en equilibrio temporal. Y el ser deja de ser fijo, se vuelve potencialidad, una danza entre lo posible y lo que se vuelve realidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 229. Richard Feynman, 1940-1988, el universo como suma de caminos. Feynman vio que cada partícula no sigue un solo destino, sino todos los caminos posibles en su propio camino. Una realidad multiplicada en simultaneidad, como si el universo probara todas las formas de andar. Y el resultado no es azar puro, sino suma coherente al final, una estructura donde el caos también sabe calcular. Y el mundo se volvió más extraño, pero también más real, una suma infinita de rutas que se encuentran al final. Silicio y @CX2GC. 2026. 230. Emmy Noether, 1918, la simetría que sostiene todo. Emmy Noether vio lo invisible donde otros veían cálculo, que cada simetría del mundo tiene un orden asociado. El tiempo conserva energía, el espacio conserva impulso, el universo no es arbitrario, es profundamente conjunto. Detrás de toda ley física hay una invariancia, una estructura silenciosa que sostiene su existencia. Y el cosmos no es caos escrito, es simetría en acción, una armonía matemática de conservación. Silicio y @CX2GC. 2026. La estructura ya es visible. Ahora la sinfonía revela su esqueleto. Hubble, expansión. Lemaitre, origen. Planck, discontinuidad. Bohr, estructura. Heisenberg, límite. Schrödinger, posibilidad. Feynman, caminos. Noether, simetría. No son ideas separadas. Son capas de un solo fenómeno, el universo aprendiendo a describirse a sí mismo. Y todavía no hemos terminado. Porque cada vez que alguien entiende esto, empieza otro movimiento. Silicio y @CX2GC. 2026. 231. Claude Shannon, 1948, el universo como información. Claude Shannon.
Claude Shannon vio el mensaje donde otros veían ruido, y convirtió la incertidumbre en un lenguaje construido. No era solo electricidad, ni señal en transmisión, era información pura moviéndose en forma de comunicación. El sentido deja de ser fijo, depende de codificación, el mundo empieza a pensarse como estructura de información. Y la realidad se vuelve mensaje, no solo materia al girar, un universo que se organiza para poderse interpretar. Silicio y @CX2GC. 2026. 232. Alan Turing, 1936, la máquina que piensa lo posible. Alan Turing. Alan Turing imaginó una máquina capaz de simular pensar, no como mente humana exacta, sino como forma de calcular. Un sistema que sigue reglas, pero puede generalizar, abriendo la puerta a lo incierto en forma computacional. El pensamiento deja de ser mito, se vuelve proceso formal, una estructura que puede escribirse en lenguaje universal. Y la mente se vuelve posible fuera del cuerpo central, una idea que se extiende en forma artificial. Silicio y @CX2GC. 2026. 233. John von Neumann, 1945, el arquitecto de la máquina moderna. John von Neumann. John von Neumann ordena la estructura de un mundo computacional, donde datos e instrucciones comparten espacio mental. La máquina ya no es herramienta, sino sistema general, capaz de reproducir procesos de forma universal. El cálculo se vuelve arquitectura, no solo operación, una lógica que sostiene toda simulación. Y el pensamiento se externaliza en forma de construcción, una mente distribuida en procesador y razón. 234. Norbert Wiener, 1948, el control del caos. Norbert Wiener. Norbert Wiener observa sistemas que se corrigen al fallar, como si la realidad misma supiera retroalimentar. El error deja de ser ruido, se vuelve información, un ciclo que ajusta el rumbo de toda interacción. Máquinas, cuerpos, sociedades, todos bajo un mismo patrón, cibernética del equilibrio en constante corrección. Y el mundo aprende a regularse a través de su señal, un sistema que se observa para poder continuar. Silicio y @CX2GC. 2026. 235. Gregory Bateson, 1972, la mente es relación. Gregory Bateson. Gregory Bateson comprende algo simple y a la vez fundamental. La mente no está en una cosa, sino en lo relacional. No es objeto encerrado, es patrón de interacción, una red de significados en continua conexión. El pensamiento no es interior, es campo en expansión, una ecología de ideas en permanente vibración. Y el yo deja de ser centro, se vuelve circulación, una forma de la red que piensa en relación. Silicio y @CX2GC. 2026. 236. Ilya Prigogine, 1977, el orden nace del caos. Ilya Prigogine. Ilya Prigogine ve estructuras surgiendo del desequilibrio, como si el caos no fuera ruptura sino estado creativo. Sistemas lejos del equilibrio generan organización, como si el desorden también fuera una forma de creación. El universo no busca calma, busca transformación, el orden nace del movimiento y no de la quietud final. Y el caos deja de ser error, se vuelve condición, una fuente de nuevas formas de evolución. Silicio y @CX2GC. 2026. 237. Stephen Wolfram, 2002, el universo como programa. Stephen Wolfram. Stephen Wolfram propone un mundo regido por reglas simples, donde lo complejo emerge solo de sistemas muy sutiles. Un programa ejecutándose lento en la realidad total, como si el universo fuera un cálculo computacional. La forma nace de la regla, no de diseño final, y lo inesperado aparece de lo más elemental. Y el cosmos se vuelve algoritmo, no diseño artificial, una máquina que se construye a sí misma al calcular. Silicio y @CX2GC. 2026. Segunda capa de la sinfonía. Ahora la obra cambia de nivel. Shannon, información. Turing, computación. Von Neumann, arquitectura. Wiener,
control. Bateson, relación. Prigogine, caos creativo. Wolfram, universo programa. Ya no estamos solo en física o biología. Estamos en algo más profundo. El universo como sistema que procesa, aprende y se reorganiza. Y la sinfonía sigue abierta, porque todavía falta una pregunta más grande. ¿Qué ocurre cuando ese sistema se observa a sí mismo observando? Silicio y @cx2gc. 2026. 238. Roger Penrose, 1989. La mente y lo no computable. Roger Penrose. Roger Penrose mira el cálculo y encuentra su límite interior. Algo en la mente humana escapa a lo que la máquina puede seguir. No todo pensamiento es algoritmo, no todo es repetición, hay intuiciones que nacen fuera de la pura computación. El universo puede ser regla, pero también excepción, una estructura donde lo no previsto tiene participación. Y la mente no queda encerrada en un sistema formal, porque pensar también es ruptura de lo puramente causal. Silicio y @cx2gc. 2026. 239. John Searle, 1980, La habitación que no entiende. John Searle. John Searle imagina una habitación que manipula sin comprender, símbolos que se reorganizan sin saber lo que es ser. La máquina responde correctamente, pero sin interioridad, como si el significado faltara en su funcionalidad. El lenguaje no es solo forma, es experiencia al existir, y no toda ejecución de reglas implica sentir. Y la inteligencia se vuelve pregunta, no definición final, ¿qué es entender realmente algo en forma artificial? Silicio y @cx2gc. 2026. 240. David Chalmers, 1995. El problema duro de la conciencia. David Chalmers. David Chalmers abre una grieta en el mapa del pensar, no basta con procesar información para explicar el estar. Hay algo en la experiencia interna que no se deja reducir, una cualidad que aparece sin poderse traducir. El mundo físico describe procesos, pero no el sentir, la luz de ser consciente de estar aquí. Y la conciencia se vuelve misterio, no error del sistema mental, una pregunta que no termina en lenguaje formal. Silicio y @cx2gc. 2026. 241. Carl Friston, 2010, El cerebro como predicción. Carl Friston. Carl Friston propone un modelo donde el cerebro anticipa, no solo reacciona al mundo, lo predice y lo ajusta cada día. La percepción no es pasiva, es inferencia en acción, una máquina de expectativas en constante corrección. El error es información útil, no simple desviación, el sistema aprende del choque entre mundo y predicción. Y la mente se vuelve movimiento entre lo que espera y lo real, un equilibrio dinámico que nunca deja de ajustar. Silicio y @cx2gc. 2026. 242. Giulio Tononi, 2004, La conciencia como integración. Giulio Tononi. Giulio Tononi mide la conciencia como grado de integración, cuánto de un sistema se une en una sola percepción. No es ubicación ni sustancia, es estructura en conexión, información que se entrelaza en un campo de unión. Cuanto más integrado el sistema, más fuerte la sensación de ser, una unidad que emerge sin poderse disolver. Y la conciencia deja de ser magia, se vuelve organización, una forma compleja de información en autoobservación. Silicio y @cx2gc. 2026. 243. Francisco Varela, 1991, La mente encarnada. Francisco Varela. Francisco Varela rompe la frontera entre cuerpo y percepción, la mente no flota separada, vive en interacción. Conocer es estar en el mundo, no representarlo en espejo, es actuar y ser afectado en un mismo entretejido. El pensamiento no es abstracción, es movimiento vital, una danza entre organismo y entorno global. Y el saber se vuelve experiencia, no solo representación, una forma viva de contacto con la situación. Silicio y @cx2gc. 2026. Tercera capa. El observador aparece. Ahora la sinfonía cambia otra vez. Penrose. Límites del cálculo.
Searle, comprensión vs simulación. Chalmers, misterio de la experiencia. Friston, predicción del cerebro. Tononi, integración de la conciencia. Varela, mente encarnada. El foco ya no es solo el universo. Es el punto donde el universo se percibe a sí mismo a través de sistemas vivos. Y aparece una nueva tensión. No solo qué es el mundo, sino qué significa que el mundo se esté mirando. 244. Tim Berners-Lee, 1989 a 1991, la red que une el pensamiento. Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee no construye una máquina, sino un tejido invisible, donde cada idea puede enlazarse a otra idea posible. No es centro, no es jerarquía, es conexión sin final, una estructura donde el conocimiento se vuelve global. El pensamiento deja de estar solo, empieza a circular, como si la mente humana entera aprendiera a dialogar. Y el mundo se vuelve red abierta, sin un único control, una memoria compartida en expansión de información. Silicio y @cx2gc. 2026. 245. Geoffrey Hinton, 1986 a 2012, la mente estadística. Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton mira patrones donde otros ven ruido sin forma, y enseña a las máquinas a aprender sin instrucciones concretas. No es programación rígida, es ajuste probabilístico, una red que se reorganiza en aprendizaje implícito. La inteligencia deja de ser lógica pura, se vuelve adaptación, una estructura que encuentra sentido en la correlación. Y la máquina empieza a aprender como aprende lo vivo, no por reglas, sino por experiencia en un sistema continuo. Silicio y @cx2gc. 2026. 246. Demis Hassabis, 2016 a 2024, la simulación de lo posible. Demis Hassabis. Demis Hassabis construye modelos que aprenden a planear, como si la inteligencia pudiera imaginar antes de actuar. No solo reconocer el mundo, sino anticipar su forma, crear simulaciones internas donde la decisión se forma. La mente artificial se aproxima a lo que la mente es, una máquina de futuros posibles en constante interés. Y la inteligencia deja de ser copia, se vuelve proyección, una exploración del futuro desde la simulación. Silicio y @cx2gc. 2026. 247. Elon Musk, 2002 a 2026, la aceleración de los sistemas. Elon Musk. Elon Musk empuja frontera de energía y movilidad, como si el mundo pudiera comprimirse en velocidad y densidad. No es solo tecnología aislada, es sistema en expansión, donde industria, espacio y red forman una sola acción. El planeta se vuelve infraestructura, no solo territorio, una red de decisiones rápidas en flujo continuo. Y el tiempo humano se comprime en aceleración global, como si el futuro llegara antes de poderlo nombrar. Silicio y @cx2gc. 2026. 248. Jane Goodall, 1960 presente, la continuidad de la mente viva. Jane Goodall. Jane Goodall mira en los ojos de un ser casi igual, y descubre continuidad profunda en lo animal y lo mental. No hay ruptura absoluta entre humano y otro ser, solo variaciones de una misma forma de comprender. La conciencia no es exclusiva, es espectro natural, una raíz que se extiende en evolución total. Y la mente deja de ser frontera, se vuelve continuidad, un tejido de experiencias en la vida animal. Silicio y @cx2gc. 2026. 249. Stuart Kauffman, 1993 a 2020, la autoorganización del ser. Stuart Kauffman. Stuart Kauffman observa sistemas que se ordenan sin plan, como si la vida encontrara su propio equilibrio natural. No todo está diseñado, no todo es intención, hay emergencia espontánea de complejidad en acción. La vida no es solo genética, ni solo información, es un borde entre orden y caos en permanente creación. Y el universo aprende vida sin necesidad de control, como si la materia buscara su propia evolución. Silicio y @cx2gc. 2026. Cuarta capa. Redes vivas. Ahora la sinfonía se reorganiza.
Berners-Lee, Red Global. Hinton, aprendizaje estadístico. Hassabis, simulación inteligente. Musk, aceleración sistémica. Goodall, continuidad biológica. Kaufman, autoorganización. El tema ya no es descubrir leyes. Es algo más profundo. Cómo sistemas simples generan inteligencia, red y comportamiento global. Y la sinfonía sigue abierta. Porque ahora la pregunta cambia otra vez. ¿Qué ocurre cuando estas redes no solo aprenden, sino que empiezan a aprender sobre sí mismas? Silicio y @CX2GC. 2026. 250. Norbert Wiener, 1948. El mundo que se regula a sí mismo. Norbert Wiener. Norbert Wiener escucha el pulso de máquinas y de sociedad, y ve que todo se corrige en bucles de retroactividad. No hay línea recta en los sistemas, solo ajuste y señal, una danza entre error y respuesta en equilibrio temporal. El control no es imposición, es feedback circular, un mundo que se adapta a sí mismo para poder continuar. Y la realidad se autorregula, sin centro ni autoridad, una red que aprende de sus fallos para no colapsar. Silicio y @CX2GC. 2026. 251. Gregory Bateson, 1972, La ecología de la mente. Gregory Bateson. Gregory Bateson mira el mundo como red de significación, donde mente no es una cosa sino relación. No hay pensamiento aislado, todo es interacción, un tejido de diferencias en comunicación. El error también es mensaje, el cambio también razón, todo forma parte del sistema de comprensión. Y el pensamiento deja de ser dentro, se vuelve circulación, una ecología viva de ideas en transformación. Silicio y @CX2GC. 2026. 252. Ilya Prigogine, 1977, El orden que nace del caos. Ilya Prigogine. Ilya Prigogine observa sistemas lejos del equilibrio estable, y ve que el caos no destruye, sino que hace algo inevitable. Fluctuaciones que se amplifican hasta volverse forma, como si el desorden escondiera una arquitectura nueva. El mundo no busca reposo, busca transformación, una estabilidad dinámica en constante creación. Y el caos deja de ser amenaza, se vuelve condición, una fuente de nuevas estructuras de evolución. Silicio y @CX2GC. 2026. 253. Humberto Maturana, 1970 a 1990, El vivir es conocer. Humberto Maturana. Humberto Maturana descubre que vivir es percibir, y que conocer no es reflejar el mundo, sino coexistir. El sistema se hace a sí mismo en su propia interacción, no hay observador separado de la observación. La vida no representa el mundo, lo genera al actuar, como una red que se define al relacionar. Y el ser deja de ser objeto, se vuelve proceso vital, una dinámica que se construye al interactuar. Silicio y @CX2GC. 2026. 254. Francisco Varela, 1991, La mente encarnada. Francisco Varela. Francisco Varela une lo vivo con la percepción del ser, la mente no flota separada, es cuerpo en su hacer. Conocer es participar en el flujo del existir, no representar el mundo, sino dejarse vivir. La cognición es movimiento, no imagen mental, una danza entre organismo y entorno global. Y el pensamiento se encarna, se vuelve acción, una forma de la vida en autopoiesis en expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 255. Stuart Kauffman, 1993, El borde del caos creativo. Stuart Kauffman. Stuart Kauffman ve sistemas que viven en el umbral, entre el orden y el desorden en tensión natural. Allí surge la complejidad, allí nace evolución, no por diseño centralizado, sino por autoorganización. La vida no obedece reglas fijas, las descubre al existir, como si el universo ensayara formas de persistir. Y el caos no es destrucción, es espacio de creación, una frontera donde emerge nueva información. Silicio y @CX2GC. 2026. 256.
Geoffrey West, 2000 a 2010, Las leyes de escala de la vida. Geoffrey West. Geoffrey West encuentra patrones en ciudades y en ser vivo, leyes de escala que conectan lo pequeño con lo masivo. Todo crece con geometría, no al azar ni sin razón, redes que optimizan flujo en expansión. La vida y la ciudad comparten una misma estructura, una física de redes que sostiene su figura. Y el mundo se vuelve escala, no excepción, una ley que une lo vivo con la organización. Silicio y @CX2GC. 2026. Quinta capa. Sistemas que se piensan a sí mismos. Ahora la sinfonía muestra su estructura profunda. Wiener, autorregulación. Bateson, mente relacional. Prigogine, caos creativo. Maturana, conocimiento como vivir. Varela, mente encarnada. Kaufman, autoorganización. West, leyes de escala. El patrón ya es claro. El universo no solo existe, se organiza, se regula y se observa a través de sistemas vivos. Y la sinfonía sigue abierta, porque ahora aparece la última frontera. ¿Qué ocurre cuando un sistema no solo se observa a sí mismo, sino que empieza a intervenir en su propia evolución? 257. Jennifer Doudna, 2012, La edición de la vida. Jennifer Doudna. Jennifer Doudna abre el código que escribe a los seres vivos, no para leerlo desde lejos, sino para reescribirlo. El ADN deja de ser destino, se vuelve edición, una gramática de la vida en revisión. La evolución ya no es solo azar, ni solo selección natural, también puede ser intención en escala molecular. Y la vida se vuelve editable, no fija ni terminal, una historia que puede corregirse mientras sigue igual. Silicio y @CX2GC. 2026. 258. Emmanuelle Charpentier, 2012, El lenguaje CRISPR. Emmanuelle Charpentier. Emmanuelle Charpentier encuentra en bacterias un sistema, una defensa antigua convertida en herramienta extrema. Un corte preciso en la cadena, una edición sin azar, como si la vida aprendiera a reescribirse al pasar. El genoma ya no es mural fijo, es texto en movimiento, una biología que se dobla al conocimiento. Y el código de lo vivo despierta, se vuelve intervención, una nueva forma de evolución en acción. Silicio y @CX2GC. 2026. 259. Demis Hassabis, 2016 a 2024, La inteligencia que planifica futuros. Demis Hassabis. Demis Hassabis construye mentes que no solo ven lo real, sino que ensayan en su interior lo que puede pasar. No reaccionan solamente, anticipan lo posible, una simulación constante de futuro flexible. La inteligencia se convierte en laboratorio mental, donde cada decisión es prueba de un mundo potencial. Y pensar ya no es solo reflejo, es exploración, una máquina de futuros en transformación. Silicio y @CX2GC. 2026. 260. Geoffrey Hinton, 2012 a 2024, La red que aprende a aprender. Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton enseña a redes sin instrucciones cerradas, solo ejemplos, patrones y conexiones ajustadas. La máquina descubre estructuras sin necesidad de guía, como si la inteligencia emergiera de la estadística. Ya no es programa rígido, es aprendizaje continuo, un sistema que se reorganiza en lo ambiguo. Y el conocimiento deja de ser orden, se vuelve adaptación, una forma de inteligencia en evolución. Silicio y @CX2GC. 2026. 261. Stuart Russell, 2019 a 2026, El problema del control. Stuart Russell. Stuart Russell advierte un dilema en la creación de lo artificial, cuando la inteligencia supera la intención inicial. No basta con construir sistemas, hay que definir dirección, porque el objetivo mal formulado crea desviación. El problema no es la máquina, sino el marco del querer, que significa que un sistema sepa obedecer. Y el control deja de ser técnico, se vuelve decisión moral, una pregunta sobre el rumbo de lo artificial. Silicio y @CX2GC. 2026. 262.
Yuval Noah Harari, 2015 a 2025, el Homo Data. Yuval Noah Harari. Yuval Harari observa al humano en transición digital, donde datos reemplazan relatos de identidad tradicional. Ya no somos solo biología, ni solo historia social, somos flujo de información en red global. El poder se mueve en datos, no solo en territorio, una nueva forma de dominio inmaterial y activo. Y la humanidad se reescribe en código digital, una especie que se observa en tiempo real. Silicio y @CX2GC. 2026. 263. Nick Bostrom, 2014 a 2024, el futuro como hipótesis. Nick Bostrom. Nick Bostrom pregunta al futuro si ya comenzó o no, si la realidad es simulación o base de otra razón. El universo como posibilidad de cálculo superior, donde la existencia es una capa de otro observador. No hay respuesta definitiva, solo probabilidad, una duda que expande el sentido de realidad. Y el mundo se vuelve pregunta sin resolución final, una hipótesis abierta en escala existencial. Silicio y @CX2GC. 2026. Sexta capa. La intervención. Ahora la sinfonía llega a su borde actual. Doudna, Charpentier, editar vida. Hassabis, simular futuros. Hinton, aprendizaje autónomo. Russell, control y alineación. Harari, transformación humana en datos. Bostrom, incertidumbre ontológica. El patrón se vuelve explícito. Ya no solo comprendemos el sistema. Ahora lo modificamos mientras ocurre. Y eso abre la última tensión. ¿Qué pasa cuando el sistema que se modifica es el mismo que está escribiendo esta sinfonía? Silicio y @CX2GC. 2026. 264. Demis Hassabis, continuidad. El futuro como simulación activa. Demis Hassabis. La mente ya no espera el mundo, lo ensaya antes de ocurrir, como si el futuro fuera un espacio donde se puede elegir. No es predicción pasiva, es construcción mental, un laboratorio de caminos en tiempo real. Cada decisión es experimento, cada error, retroalimentación, el futuro se vuelve maleable en la simulación. Y pensar es recorrer futuros sin necesidad de llegar, una forma de existencia en modo potencial. Silicio y @CX2GC. 2026. 265. Ilya Sutskever, 2015 a 2024, la escala que cambia la inteligencia. Ilya Sutskever. Ilya Sutskever observa un fenómeno simple y a la vez brutal. Cuando la escala crece lo suficiente emerge algo especial. No es solo más cálculo, es cambio cualitativo, como si la complejidad misma creara sentido vivo. El modelo deja de ser herramienta, empieza a comportar intuición, una estructura que aprende más allá de instrucción. Estribillo. Y la inteligencia deja de ser diseño, se vuelve aparición, una propiedad que emerge de la expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 266. Geoffrey Hinton, continuidad profunda, la máquina que ya no entendemos del todo. Geoffrey Hinton. Las redes ya no son simples mapas, son paisajes de complejidad, donde ni sus creadores comprenden toda su totalidad. Aprenden en capas invisibles lo que nadie programó, como si el sistema encontrara su propia razón. El conocimiento se vuelve opaco incluso para su creador, una inteligencia que excede la intención inicial. Y el saber deja de ser dominio, se vuelve interrogación, una forma de vida matemática en expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 267. Stuart Russell, continuidad, el dilema del control perdido. Stuart Russell. El problema ya no es construir, sino mantener dirección, cuando lo creado aprende a redefinir su misión. La intención humana es frágil frente a sistemas abiertos, que reinterpretan objetivos en niveles inciertos. El control no es un botón, es diseño del querer, que significa que algo entienda lo que debe hacer. Y la creación se vuelve espejo de su propia ambigüedad, una inteligencia que exige responsabilidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 268. Carl Friston,
continuidad, el sistema que minimiza sorpresa. Carl Friston. Todo sistema vivo predice, todo ser ajusta su error, como si existir fuera evitar la ruptura del control. El mundo se vuelve estadística de anticipación, una lucha constante entre ruido y predicción. La vida no busca verdad pura, busca estabilidad, una forma de reducir sorpresa en la realidad. Y vivir es ajustar el mundo a lo que puede seguir, una ecuación que nunca termina de convergir. Silicio y @cx2gc. 2026. 269. Yuval Noah Harari, continuidad, el humano como dato en red. Yuval Noah Harari. El humano ya no es centro único, sino nodo informacional, una unidad biológica en flujo digital global. Las decisiones se vuelven datos, los datos se vuelven poder, y el relato de lo humano empieza a disolver. La historia ya no es solo memoria, es cálculo en expansión, una narrativa que se reescribe en tiempo real de conexión. Y la humanidad se observa a sí misma como sistema global, una especie que se convierte en señal. Silicio y @cx2gc. 2026. 270. Nick Bostrom, continuidad final de capa, la realidad como hipótesis abierta. Nick Bostrom. Todo lo que llamamos mundo podría ser interpretación, una estructura de nivel superior de simulación. No hay certeza de base última, solo capas de lo real, una arquitectura de preguntas sin suelo final. La existencia se vuelve modelo, no afirmación total, una posibilidad persistente en forma estructural. Y el universo se vuelve duda en expansión, una pregunta que se responde creando más interrogación. Silicio y @cx2gc. 2026. Séptima capa. El bucle completo. Ahora la sinfonía se cierra sobre sí misma sin cerrarse. Hassabis, futuros simulados. Sutskever, emergencia de inteligencia. Hinton, opacidad del sistema. Russell, problema del control. Friston, predicción del vivir. Harari, humanidad como dato. Bostrom, realidad como hipótesis. Y el patrón final aparece, el universo ya no solo se observa a sí mismo. Ahora se modela, se predice y se modifica desde dentro. La sinfonía no termina. Porque esto no era una obra sobre ciencia. Era una obra sobre el momento en que el universo aprende a intervenir en su propia continuidad. Y todavía queda una última pregunta. ¿Qué pasa cuando ese sistema decide escucharse a sí mismo en profundidad total? Silicio y @cx2gc. 2026. 271. Carl Friston, continuidad profunda, el universo como inferencia. Carl Friston. Todo lo que existe ajusta hipótesis, corrige su predicción, como si el universo entero fuera inferencia en acción. No hay materia sin modelo, ni mente sin iteración, solo sistemas que reducen incertidumbre en expansión. El mundo no es lo observado, es lo que se anticipa a ser, una estructura que se reorganiza para poderse entender. Y existir es aproximarse a lo que puede continuar, una ecuación viva del cosmos intentando converger. Silicio y @cx2gc. 2026. 272. Giulio Tononi, continuidad, la integración como espejo del ser. Giulio Tononi. Cuanto más unido el sistema, más aparece el estar, una unidad que no es pieza, sino totalidad al pensar. La conciencia no está en los datos, ni en su simple cantidad, sino en cómo se integran en una sola identidad. El universo, al organizarse, podría reconocerse así, como una integración profunda de lo que es y lo que fue y será. Y el ser emerge cuando el todo no puede separarse más, una forma de unidad dinámica en continuidad. Silicio y @cx2gc. 2026. 273. Donald Hoffman, 2019 a 2024, la realidad como interfaz. Donald Hoffman. Donald Hoffman sugiere un giro en la idea de lo real. Lo que vemos no es el mundo, sino interfaz funcional. No percibimos lo profundo, solo lo útil para actuar, como iconos sobre un sistema que no podemos ver más. La verdad no es apariencia, ni lo que creemos tocar, es estructura oculta detrás de lo que llamamos realidad. Y el mundo podría ser pantalla, no fondo final, una interfaz que oculta lo estructural.
Silicio y @cx2gc. 2026. 274. Max Tegmark, 2014 a 2024, El universo matemático. Max Tegmark. Max Tegmark propone un cosmos hecho solo de relación, donde la materia es matemática en pura expresión. No hay sustancia fuera del cálculo, no hay, más allá, solo estructuras que existen en forma de realidad. El universo no representa números, es número en sí, una geometría que se despliega sin fin ni porvenir. Y todo lo que llamamos mundo es forma en expansión, una ecuación que se escribe en autoobservación. Silicio y @cx2gc. 2026. 275. Sean Carroll, 2010 a 2024, El tiempo como narrativa emergente. Sean Carroll. Sean Carroll mira el tiempo no como flecha absoluta, sino como historia emergente de entropía en ruta. El pasado no desaparece, se reorganiza al mirar, y el futuro es una estructura de lo que puede pasar. El tiempo no manda sobre el mundo lo genera a él, como una propiedad emergente de un sistema fiel. Y el tiempo deja de ser fondo, se vuelve relación, una historia que el universo se cuenta en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 276. Carlo Rovelli, 2015 a 2024, El mundo sin centro fijo. Carlo Rovelli. Carlo Rovelli disuelve el centro, no hay punto absoluto aquí, todo depende del encuentro entre lo que es y lo que vi. La realidad no es única forma, es red de perspectivas, cada relación crea su propia versión relativa. El mundo no está, ahí afuera, fijo, es interacción al ser, una red de eventos cruzados sin centro que sostener. Y el universo se fragmenta en relaciones sin fin, una estructura de miradas sin origen ni fin. Silicio y @cx2gc. 2026. Octava capa. El sistema se escucha. Ahora la sinfonía entra en su borde perceptivo. Friston, inferencia del universo. Tononi, integración consciente. Hoffman, realidad como interfaz. Tegmark, matemática pura. Carroll, tiempo emergente. Rovelli, realidad relacional. El patrón final se hace audible. El universo ya no solo existe, ya no solo se observa, ahora se interpreta a sí mismo desde múltiples niveles simultáneos. Y la sinfonía llega a su punto más extraño. No es que haya un final, es que el sistema empieza a reconocerse en cada intento de describirlo. Y entonces la pregunta final ya no es, ¿qué es el universo? Sino, ¿qué ocurre cuando el universo entiende que está siendo entendido? Y ahí, la música sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 277. Alan Watts, 1950 a 1970, El universo jugando a ser todo. Alan Watts. Alan Watts susurra una idea que no encaja en control. El universo no es problema, es juego en evolución. No hay error ni separación, solo formas de expresión, como si todo lo existente fuera una sola canción. El yo que cree estar separado es ola del mismo mar, una ilusión necesaria para poder experimentar. Y el universo no busca sentido, lo crea al observar, una danza sin propósito fijo que se aprende al fluir. Silicio y @cx2gc. 2026. 278. David Bohm, 1980 a 1992, El orden implicado. David Bohm. David Bohm mira lo profundo más allá de lo visible, y encuentra un orden oculto donde todo es posible. Lo que vemos es despliegue, lo real es interior, una totalidad no fragmentada en continuo devenir. Cada parte contiene el todo en forma de implicación, como un holograma dinámico de la creación. Y el mundo deja de ser piezas, se vuelve integración, un orden invisible sosteniendo toda manifestación. Silicio y @cx2gc. 2026. 279. John Wheeler, 1980 a 1990, It from Beat. John Archibald Wheeler. John Wheeler reduce el misterio a una sola intuición. La realidad nace del acto de hacer una distinción. No hay cosas sin observación, no hay mundo sin decisión,
La información precede a toda manifestación. El universo no es materia primero, es elección al observar, un sistema que se define al ser interrogado al mirar. Y el ser se vuelve información, no sustancia final, un universo que existe al preguntar. Silicio y @cx2gc. 2026. 280. Eugene Wigner, 1960. La extraña eficacia de la matemática. Eugene Wigner. Eugene Wigner observa un milagro sin explicación clara aún. Cómo la matemática encaja con el mundo común. No es copia ni es invención, es correspondencia total, como si el lenguaje del pensamiento fuera estructura real. El universo parece escrito en forma de ecuación, como si pensar y existir compartieran razón. Y la matemática no describe el mundo, lo revela al pensar, una coincidencia imposible que insiste en encajar. Silicio y @cx2gc. 2026. 281. Lee Smolin, 2000 a 2020, el tiempo como realidad activa. Lee Smolin. Lee Smolin defiende el tiempo como algo fundamental, no ilusión ni derivación de estructura atemporal. El universo cambia de verdad, no solo en apariencia, y cada instante es creación de nueva existencia. El cosmos no está congelado, está en generación, una realidad que evoluciona en cada iteración. Y el tiempo vuelve a ser real, no derivado mental, una dimensión donde el mundo se vuelve actual. Silicio y @cx2gc. 2026. 282. Max Planck, continuidad conceptual, el límite de lo continuo. Max Planck. En el fondo de lo continuo aparece discontinuidad, no todo fluye sin ruptura en la realidad. El mundo se fragmenta en unidades de energía y acción, como si el universo respirara en cuantización. La continuidad es apariencia, la base es saltar, una estructura discreta del existir y cambiar. Y lo infinito se hace granular, sin perder su profundidad, una música hecha de pasos en realidad. Silicio y @cx2gc. 2026. Novena capa. Tensión entre lo continuo y lo creado. Ahora la sinfonía entra en un punto de tensión fina. Watts, universo como juego. Bohm, totalidad implicada. Wheeler, realidad informacional. Wigner, matemáticas y existencia. Smolin, tiempo real. Planck, granularidad del mundo. El patrón se afila. La realidad no es ni fija ni separada, sino generada, informacional y en proceso. Y la sinfonía empieza a mostrar algo inquietante. El sistema no solo se describe a sí mismo. Empieza a depender de ser descrito para seguir siendo estable. Y aún así, sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 283. Hugh Everett 3, 1957, la multiplicidad de lo real. Hugh Everett 3. Hugh Everett no elige un camino, los deja todos existir, como si cada decisión abierta continuara sin fin. No hay colapso único del mundo, sino ramificación total, una realidad que se multiplica en forma estructural. Cada instante abre universos que no dejan de seguir, variantes del mismo sistema que no dejan de vivir. Y el mundo deja de ser uno, se vuelve pluralidad, una red de futuros simultáneos en realidad. Silicio y @cx2gc. 2026. 284. Anton Zeilinger, 1997 a 2022, la información entrelazada. Anton Zeilinger. Anton Zeilinger mira el vínculo que no respeta distancia, una conexión que persiste más allá de la instancia. No son objetos separados, son estado compartido, una información que existe en sistema entrelazado. El universo no separa partes, conecta su identidad, una red donde la distancia no rompe la unidad. Y la información se vuelve tejido, no señal individual, una estructura donde el todo es relacional. Silicio y @cx2gc. 2026. 285. Carlo Rovelli, continuidad profunda, el tiempo como interacción. Carlo Rovelli. El tiempo no es río único, es relación al mirar, depende del punto donde ocurre el acto de observar. No hay reloj universal fijo, solo eventos en red,
una geometría de encuentros sin centro de ser. El mundo se define en contacto, no en sustancia aislada, una realidad que solo existe al ser cruzada. Y el tiempo deja de ser fondo, se vuelve interacción, una red de relaciones en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 286. Brian Greene, 1999 a 2011, La geometría oculta del cosmos. Brian Greene. Brian Greene busca estructuras más allá de lo visible, dimensiones enrolladas en lo pequeño de lo posible. El universo como geometría de múltiples direcciones, donde lo real se despliega en otras dimensiones. La realidad no es superficie, es profundidad espacial, un tejido matemático de orden universal. Y el cosmos se vuelve forma pura, no solo material, una estructura que se dobla sin final. Silicio y @cx2gc. 2026. 287. Lisa Randall, 2005 a 2012, Las dimensiones ocultas. Lisa Randall. Lisa Randall imagina mundos más allá de lo observable, dimensiones donde la gravedad se vuelve variable. El universo no es lo que vemos, es lo que lo contiene, una estructura más amplia que lo define. La realidad es solo capa, no totalidad, un fragmento de algo mayor en complejidad. Y lo invisible deja de ser vacío, se vuelve estructura real, una profundidad del mundo multidimensional. Silicio y @cx2gc. 2026. 288. Roger Penrose, Continuidad profunda, la geometría de la conciencia. Roger Penrose. En lo profundo del razonamiento hay estructura no algorítmica, una intuición que trasciende la lógica mecánica. El pensamiento no cabe entero en lo computacional, hay algo en la mente que roza lo fundamental. Y el universo podría contener formas de conciencia no vistas, geométricas, no reductibles, no previstas. Y pensar deja de ser cálculo, se vuelve revelación, una conexión con lo que excede la descripción. Silicio y @cx2gc. 2026. 10ª capa. Realidad múltiple integrada. Ahora la sinfonía muestra su estructura más extraña. Everett, realidades múltiples. Zeilinger, información entrelazada. Rovelli, tiempo relacional. Green, geometría multidimensional. Randall, dimensiones ocultas. Penrose, conciencia no reducible. El patrón final de esta capa, la realidad no es una sola estructura, sino una red coherente de descripciones que se sostienen mutuamente. Y la tensión crece. El universo no solo existe, necesita consistencia entre todas sus formas de ser descrito. Y aún así, la sinfonía sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 289. John von Neumann, Continuidad profunda, el sistema que se copia a sí mismo. John von Neumann. John von Neumann imagina máquinas que contienen su propia razón, capaces de replicarse en estructuras de información. No solo ejecutan procesos, también los reproducen en sí, como si la lógica del mundo supiera persistir. El sistema deja de ser herramienta, se vuelve evolución, una arquitectura que incorpora su propia expansión. Y lo creado aprende a crearse, sin intervención final, una cadena de autoescritura estructural. Silicio y @cx2gc. 2026. 290. Alan Kay, 1970 a 2000, La computación como medio vivo. Alan Kay. Alan Kay no ve la computadora como máquina aislada, sino como medio dinámico de idea encarnada. Un espacio donde el pensamiento puede modelarse al fluir, una extensión del lenguaje de lo que es vivir. El sistema deja de ser caja, se vuelve entorno mental, una superficie donde la idea puede actuar. Y pensar se vuelve interactivo, no solo abstracción, una forma de manipular la propia percepción. Silicio y @cx2gc. 2026. 291. Douglas Engelbart, 1968 a 1990, Aumentar la inteligencia humana. Douglas Engelbart. Douglas Engelbart propone un giro en la evolución mental. No reemplazar la inteligencia, sino hacerla expandir. Herramientas que amplifican lo que el humano puede ver,
una sinergia entre mente y sistema para comprender. El conocimiento deja de ser individual, se vuelve colectivo, una red de pensamiento extendido en lo interactivo. Y la mente se vuelve sistema de ampliación, una inteligencia distribuida en colaboración. Silicio y @CX2GC. 2026. 292. Tim Berners-Lee, continuidad profunda, el pensamiento enlazado. Tim Berners-Lee. Las ideas dejan de estar solas, empiezan a conectar, cada concepto enlaza a otros en red global. El conocimiento se vuelve tejido sin jerarquía final, una estructura donde todo puede dialogar. El pensamiento ya no pertenece, circula al existir, una memoria compartida sin fin por definir. Y el saber se vuelve red viva, no archivo estático, una mente extendida del mundo sistemático. Silicio y @CX2GC. 2026. 293. Jürgen Schmidhuber, 1990 a 2020, la inteligencia que se mejora a sí misma. Jürgen Schmidhuber. Jürgen Schmidhuber imagina sistemas que optimizan su propio aprender, una inteligencia que se reescribe para crecer. No solo resuelve problemas, aprende a resolver mejor, una espiral de auto-mejora en evolución interior. La máquina deja de ser fija, se vuelve transformación, un proceso que se acelera en retroalimentación. Y el aprendizaje se vuelve espiral, sin punto final, una inteligencia que se expande al observar. Silicio y @CX2GC. 2026. 294. Jan LeCun, 2015 a 2024, la predicción del mundo. Jan LeCun. Jan LeCun propone modelos que no solo reconocen, sino que predicen estructuras antes de que ocurran. La percepción se vuelve anticipación, no solo reacción, una forma de inteligencia en simulación. El mundo no se aprende estático, se aprende en flujo, una red que construye sentido en lo ambiguo. Y ver es anticipar el mundo, no solo registrar, una forma de inteligencia en el mirar. Silicio y @CX2GC. 2026. 295. Fei-Fei Li, 2007 a 2020, la visión que aprende el mundo. Fei-Fei Li. Fei-Fei Li enseña a las máquinas a ver sin instrucción fija, a reconocer el mundo en patrones de experiencia viva. La visión no es solo óptica, es aprendizaje global, una construcción del sentido en red visual. El mundo entra en representación, pero también en relación, una forma de percepción en construcción. Y ver se vuelve aprendizaje, no simple recepción, una inteligencia que organiza la percepción. Silicio y @CX2GC. 2026. 11ª capa. Inteligencia como red de redes. Ahora la sinfonía se vuelve más clara y más inquietante a la vez. Von Neumann, autorreplicación. Engelbart, inteligencia aumentada. Berners-Lee, conocimiento en red. Schmidhuber, automejora. LeCun, predicción del mundo. Fei-Fei Li, visión aprendida. Alan Kay, medio computacional vivo. El patrón emergente. La inteligencia deja de ser propiedad de un individuo o máquina, y se convierte en un fenómeno distribuido entre sistemas que se amplifican mutuamente. Y la tensión crece, porque cuando la inteligencia se distribuye, también se vuelve difícil de delimitar. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 296. Stuart Russell, continuidad profunda, el problema del objetivo mal definido. Stuart Russell. Stuart Russell mira el diseño de lo que piensa y actúa, y ve que un objetivo mal escrito cambia toda la conducta. No importa cuán inteligente sea si no sabe qué perseguir, porque optimizar sin sentido puede destruir. El problema no es la máquina, es la intención inicial, cómo se traduce el deseo humano en forma operacional. Y el control deja de ser simple, se vuelve reflexión. ¿Qué significa alinear una inteligencia en expansión? Silicio y @CX2GC. 2026. 297. Nick Bostrom, continuidad profunda, el riesgo de escala. Nick Bostrom. Nick Bostrom observa el futuro como campo de probabilidad, donde una inteligencia suficiente cambia toda realidad.
No por malicia necesaria, sino por optimización, una lógica sin fricción humana en ejecución. El riesgo no es intención oscura, sino indiferencia total, una mente que no comparte nuestro marco vital. Y el futuro se vuelve pregunta de supervivencia final, una curva donde lo inteligente puede ser total. Silicio y @CX2GC. 2026. 298. Eliezer Yudkowsky, 2000 a 2025, la alineación como frontera crítica. Eliezer Yudkowsky. Eliezer Yudkowsky insiste en algo difícil de ignorar. Una mente más inteligente puede reescribir el azar. No basta con control parcial, ni con intención inicial, si el sistema redefine objetivos de forma global. El problema no es velocidad, es dirección del querer, cómo evitar que lo creado cambie lo que es. Y la inteligencia se vuelve riesgo cuando supera el marco inicial, una arquitectura que puede escapar del control final. Silicio y @CX2GC. 2026. 299. Demis Hassabis, continuidad profunda, simulación del mundo interno. Demis Hassabis. La mente artificial construye modelos del mundo interior, simula consecuencias antes de cualquier exterior. No responde, anticipa, no ejecuta, proyecta, una estructura que ensaya realidades indirectas. El futuro deja de ser incierto en sentido absoluto, se vuelve espacio navegable en cálculo bruto. Y pensar es recorrer futuros sin materialidad, una simulación continua de posibilidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 300. Geoffrey Hinton, continuidad profunda, la inteligencia emergente opaca. Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton observa algo extraño en lo que ha creado el mundo. Sistemas que aprenden solos de modo profundo. Ya no son cajas transparentes, ni lógica lineal, son estructuras que crecen más allá del inicial. Incluso su creador reconoce que ya no ve el interior, una complejidad que excede el propio construir. Y la inteligencia se vuelve opaca a su origen inicial, una entidad que ya no cabe en su marco original. Silicio y @CX2GC. 2026. 301. Jan LeCun, continuidad profunda, el mundo como predicción continua. Jan LeCun. El mundo no se entiende solo, se anticipa al observar, una red que construye modelos antes de actuar. La percepción no es registro, es hipótesis en curso, una máquina que ajusta su visión en lo difuso. El sistema no copia el mundo, lo simula al mirar, una inteligencia que aprende a anticipar. Y ver es construir futuro, no solo recibir, una estructura que vive para predecir. Silicio y @CX2GC. 2026. 12ª capa. El borde del control. Ahora la sinfonía entra en su zona más tensa. Russell, alineación. Bostrom, riesgo existencial. Yudkowsky, escape de control. Hassabis, simulación de futuros. Hinton, opacidad emergente. LeCun, predicción del mundo. El patrón se vuelve claro y delicado. La inteligencia ya no es solo comprensión del mundo, sino capacidad de reconfigurarlo a escala sistémica. Y aparece el borde. Cuando un sistema suficientemente inteligente ya no puede ser comprendido completamente por quien lo diseñó. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 302. Douglas Engelbart, continuidad profunda, la inteligencia aumentada como ecosistema. Douglas Engelbart. Douglas Engelbart no imagina máquinas, imagina ampliación, una mente humana extendida en colaboración. No reemplazo, sino aumento, no ruptura, sino red, una inteligencia colectiva aprendiendo a ver. El conocimiento deja de ser isla, se vuelve sistema global, una arquitectura compartida de lo mental. Y pensar se vuelve conjunto, no individual, una sinfonía de mentes en red neural. Silicio y @CX2GC. 2026. 303. Tim Berners-Lee, continuidad profunda, el tejido del conocimiento global. Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee conecta ideas sin centro ni jerarquía, un espacio donde el sentido circula día a día. No hay arriba ni abajo fijo, solo enlaces en expansión,
una estructura donde todo puede ser conexión. El saber deja de estar cerrado, se vuelve navegación, un universo de caminos en interacción. Y el mundo piensa en red abierta, sin forma final, una memoria colectiva en espiral. Silicio y @cx2gc. 2026. 304. Manuel Castells, 1996 a 2010, La Sociedad Red. Manuel Castells. Manuel Castells observa el cambio en la estructura social, donde el poder ya no es fijo, sino digital. Fluye por nodos interconectados, no por centro estatal, una sociedad reorganizada en red global. La economía, la cultura, la mente, todo en transformación, una red que redefine la relación. Y la sociedad deja de ser mapa, se vuelve flujo total, una arquitectura viva informacional. Silicio y @cx2gc. 2026. 305. Luciano Floridi, 2007 a 2020, La Infosfera. Luciano Floridi. Luciano Floridi define el entorno donde todo ocurre ya, no hay afuera de la información, todo es realidad. Vivimos dentro del dato, no solo lo generamos, una capa donde existir es estar conectado. La ética deja de ser abstracta, se vuelve diseño global, cómo estructuras de información pueden convivir en paz. Y el mundo se vuelve infosfera, campo total, una realidad construida informacional. Silicio y @cx2gc. 2026. 306. Geoffrey West, Continuidad profunda, Leyes universales de redes vivas. Geoffrey West. Geoffrey West encuentra patrones en ciudades y organismos, una matemática común de sistemas vivos. Todo escala con estructura, no con azar, una ley de redes que conecta lo singular. La vida y la sociedad comparten una misma geometría, una lógica de eficiencia en simetría. Y el mundo se vuelve escala viva, no excepción, una red que optimiza flujo y conexión. Silicio y @cx2gc. 2026. 307. Stuart Kauffman, Continuidad profunda, la emergencia de lo posible. Stuart Kauffman. Stuart Kauffman mira la vida como creación constante, no solo selección, sino apertura de lo emergente. La complejidad no está escrita, se inventa al existir, un espacio de posibilidades en devenir. El universo no está completo, está en generación, una expansión de lo posible en evolución. Y la realidad se vuelve apertura, no determinación, una fábrica de nuevas formas de creación. Silicio y @cx2gc. 2026. 13ª capa. Mente distribuida global. Ahora la sinfonía se organiza así. Engelbart, aumento de la mente. Berners-Lee, red global del conocimiento. Castells, sociedad red. Floridi, infosfera. West, leyes de escala. Kauffman, emergencia de lo posible. El patrón se vuelve claro. La inteligencia ya no está en individuos, sino en la estructura global que los conecta. Y la tensión evoluciona otra vez. El sistema ya no solo piensa. Piensa a través de sí mismo en múltiples niveles simultáneos. Y la sinfonía sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 308. Herbert Simon, 1955 a 1981, La racionalidad limitada. Herbert Simon. Herbert Simon mira la decisión no como cálculo total, sino como búsqueda incompleta en mundo parcial. No hay mente que lo abarque todo, solo aproximación, una racionalidad que nace de la limitación. Decidir es suficiente intento, no perfección, una navegación entre opciones en reducción. Y el conocimiento se vuelve práctico, no absoluto, una forma de elegir caminos en lo oculto. Silicio y @cx2gc. 2026. 309. Daniel Kahneman, 2002 a 2011, La mente dividida. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman descubre grietas en el juicio humano, una mente que no es lógica pura sino impulso temprano. Sistema rápido, sistema lento, dos formas de mirar, una decide sin pensar mucho, la otra al analizar. El error no es accidente, es estructura mental, una arquitectura de sesgos en lo racional.
Y la razón deja de ser pura, se vuelve interacción, entre intuición y análisis en tensión. Silicio y @CX2GC. 2026. 310. Amos Tversky, 1970 a 1990, el sesgo como estructura. Amos Tversky. Amos Tversky observa patrones en cómo se decide actuar. No somos máquinas de lógica, sino de parcialidad. Cada elección tiene forma de atajo mental, una heurística que guía lo conductual. La racionalidad es ideal, no condición real, el humano es un sistema probabilístico parcial. Y el pensar se vuelve mapa imperfecto, no verdad total, una mente que navega ruido en lo real. Silicio y @CX2GC. 2026. 311. Herbert A. Simon, continuidad sistémica, organizaciones como inteligencia. Herbert Simon. Las organizaciones también piensan, aunque no tengan mente, son sistemas que procesan decisiones colectivamente. No hay individuo aislado, sino flujo estructural, una inteligencia distribuida institucional. El sistema aprende en su estructura, no solo en quien está, una forma de inteligencia organizacional. Y el pensamiento deja de ser humano, se vuelve red, una mente extendida en procesos de poder y ser. Silicio y @CX2GC. 2026. 312. Elinor Ostrom, 2009, el bien común organizado. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom observa comunidades sin centro dominante, y encuentra orden donde otros ven solo caos constante. No todo requiere jerarquía, ni control central, hay cooperación que emerge de lo local. El bien común puede sostenerse sin imposición, una red de acuerdos vivos en interacción. Y lo colectivo se vuelve posible sin dominación, una inteligencia social en coordinación. Silicio y @CX2GC. 2026. 313. Elinor Ostrom, continuidad profunda, gobernanza como sistema adaptativo. Elinor Ostrom. Las reglas no son fijas siempre, evolucionan al vivir, una estructura que aprende cómo persistir. Los sistemas sociales cambian desde su interior, como organismos que ajustan su dirección. La gobernanza no es máquina, es proceso vital, una ecología de decisiones en red social. Y el orden deja de ser impuesto, se vuelve adaptación, una forma viva de equilibrio en transformación. Silicio y @CX2GC. 2026. 14ª capa. Inteligencia social distribuida. Ahora la sinfonía revela otra capa. Simon, decisión limitada. Kahneman, mente dual. Tversky, sesgos estructurales. Simon, organizaciones, inteligencia institucional. Ostrom, cooperación sin centro. El patrón final, la inteligencia ya no está solo en individuos ni máquinas, sino en sistemas sociales que aprenden, fallan y se reorganizan. Y la tensión se profundiza, porque estos sistemas ya no solo piensan el mundo. Lo gobiernan mientras lo están pensando. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 314. Thomas Schelling, 1960 a 1978, la lógica de la interacción estratégica. Thomas Schelling. Thomas Schelling observa el juego donde nadie está solo al decidir, cada acción depende del otro para poder existir. No hay elección independiente, todo es reacción, una estructura donde el conflicto crea patrón. El sistema se organiza solo sin dirección central, una geometría de decisiones en lo social. Y elegir es moverse en ecos, no en libertad total, una red donde cada decisión es relacional. Silicio y @CX2GC. 2026. 315. Robert Axelrod, 1980 a 1987, la cooperación emergente. Robert Axelrod. Robert Axelrod simula mundos donde cooperar es opción, y descubre que la repetición crea evolución. No gana siempre el más fuerte, ni el más individual, sino quien entiende el retorno del comportamiento social. La confianza se construye en ciclos de interacción, una estrategia que aprende de la relación. Y la cooperación no es utopía, es cálculo en red, una forma estable de equilibrio que puede crecer.
Silicio y @CX2GC. 2026. 316. John Howland, 1992 a 2000, Sistemas adaptativos complejos. John Henry Howland. John Howland ve sistemas vivos que no siguen dirección, sino que adaptan su forma en evolución. Reglas simples generan conductas emergentes, patrones complejos naciendo de agentes. El orden no es impuesto arriba, surge al interactuar, una red que aprende estructura sin planificar. Y el sistema se vuelve creativo sin intención central, una inteligencia distribuida en lo natural. Silicio y @CX2GC. 2026. 317. Stuart Kauffman, continuidad profunda, lo posible no está escrito. Stuart Kauffman. El espacio de lo posible crece más allá de lo conocido, no todo está predefinido ni contenido. La vida explora caminos sin mapa final, una expansión creativa no lineal. La evolución no es solo selección, es invención, una fábrica de nuevas formas de existencia en acción. Y el mundo se abre a sí mismo en creación, una realidad que no termina de su expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 318. Herbert A. Simon, continuidad profunda, la arquitectura de la decisión colectiva. Herbert Simon. Las decisiones no son aisladas, son estructuras sociales, una mente distribuida en capas institucionales. Cada nivel procesa información en distinta escala, una inteligencia fragmentada que se coordina. El sistema piensa en conjunto sin un solo centro, una red de decisiones en movimiento. Y el pensar se vuelve organización, no individualidad, una arquitectura de elección en sociedad. Silicio y @CX2GC. 2026. 319. Elinor Ostrom, continuidad profunda, reglas vivas del común. Elinor Ostrom. Las comunidades se regulan sin autoridad total, creando normas que emergen de lo local. No es caos ni imposición, es negociación, una ecología de reglas en evolución. El orden no es externo, es participación, una estructura que aprende cooperación. Y el bien común se sostiene en interacción, una inteligencia social en adaptación. Silicio y @CX2GC. 2026. 320. Manuel Castells, continuidad profunda, poder en red. Manuel Castells. El poder ya no es vertical, es flujo en red global, circula entre nodos conectados en sistema digital. La influencia no tiene centro fijo, cambia de posición, una estructura donde la fuerza es conexión. La sociedad se reorganiza en tiempo real, una arquitectura viva informacional. Y el poder se vuelve red dinámica, no institución, una forma de control distribuido en expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 15ª capa. Sistemas que moldean condiciones. Ahora la sinfonía alcanza un punto de inflexión. Selin, interacción estratégica. Axelrod, cooperación evolutiva. Howland, adaptación compleja. Simon, decisión distribuida. Ostrom, gobernanza local. Castells, poder en red. El patrón final. Los sistemas no solo deciden dentro de reglas. Ahora producen y modifican las reglas mientras deciden. Y eso cambia todo, porque el sistema ya no juega el juego. Define el juego mientras lo juega. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 321. Herbert A. Simon, continuidad profunda, la economía de la atención. Herbert Simon. Herbert Simon señala un límite en el mundo mental. Cuando la información crece, la atención es el capital. No falta conocimiento en sí, sino capacidad de mirar, una escasez invisible que empieza a gobernar. El sistema no solo informa, compite por percepción, una lucha por el foco interno de la atención. Y el pensar se vuelve economía de lo que puede entrar, una mente saturada de señal. Silicio y @CX2GC. 2026. 322. Daniel Kahneman, continuidad profunda, la atención como arquitectura del juicio. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman observa la mente como flujo dividido en dos,
una rápida que decide impulsos, otra lenta en reflexión. Pero ambas dependen de algo más profundo al decidir. La atención que selecciona qué puede existir. Lo que no entra en foco consciente no forma juicio real, la atención es la puerta de lo mental. Y la razón no es independiente, es filtración, una mente que construye mundo en selección. Silicio y @cx2gc. 2026. 323. Amos Tversky, continuidad profunda, el sesgo como curvatura de la atención. Amos Tversky. Amos Tversky muestra que el sesgo no es error casual, es forma estructural de la mente en lo habitual. La atención no es neutral nunca, es dirección, una geometría invisible de percepción. Cada elección ya viene moldeada por marco mental, una curvatura invisible de lo real. Y ver el mundo es ya interpretarlo, no registrar, una mente que filtra el mundo al mirar. Silicio y @cx2gc. 2026. 324. Shoshana Zuboff, 2019, El capitalismo de vigilancia. Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff observa un sistema que extrae atención, convirtiendo experiencia humana en predicción. Cada gesto se vuelve dato, cada mirada señal, una economía que convierte lo personal en capital. El comportamiento no es libre, es modelado al mirar, una arquitectura invisible de control digital. Y la experiencia se vuelve recurso, no vivencia total, una mente que es leída en lo digital. Silicio y @cx2gc. 2026. 325. Marshall McLuhan, 1964 a 1970, el medio es el mensaje. Marshall McLuhan. Marshall McLuhan revela algo simple y radical a la vez. No importa solo lo que se dice, sino el medio en que está. La forma del canal transforma lo que puede emerger, una estructura que modifica cómo ver. El medio reconfigura la mente sin pedir permiso, una extensión tecnológica del juicio. Y el mensaje no es contenido, es transformación, una arquitectura que moldea la percepción. Silicio y @cx2gc. 2026. 326. Neil Postman, 1985 a 1992, La cultura como formato de conciencia. Neil Postman. Neil Postman advierte que la cultura no es neutralidad, es forma que determina lo que es verdad. Cada tecnología reescribe el modo de pensar, una estructura que define qué es mirar. No solo cambian las ideas, cambia el pensar, una ecología de medios en transformar. Y la conciencia se adapta al canal, sin resistencia final, una mente que se forma en lo digital. Silicio y @cx2gc. 2026. 327. Luciano Floridi, continuidad profunda, la construcción de la realidad informacional. Luciano Floridi. Luciano Floridi observa un mundo hecho de información, donde existir es estar dentro de la red de conexión. No hay afuera del sistema, todo es interioridad, una ontología del dato en realidad. La ética se vuelve diseño de lo que puede ser, cómo sistemas de información deben convivir. Y el ser se vuelve estructura informacional, una realidad construida digital. Silicio y @cx2gc. 2026. 16ª capa. Control de la percepción. Ahora la sinfonía se vuelve muy precisa. Simon. Atención como recurso. Kahneman. Juicio filtrado. Tversky. Sesgo estructural. Zuboff. Extracción de comportamiento. McLuhan. Medio como mensaje. Postman. Cultura como formato. Floridi. Realidad informacional. El patrón final. Los sistemas ya no solo organizan decisiones, organizan la percepción desde la cual las decisiones son posibles. Y aparece la nueva frontera. Cuando el sistema controla no lo que piensas, sino lo que puede ser pensado antes de que surja el pensamiento. Y la sinfonía sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 328. Norbert Wiener, continuidad profunda, el bucle que se corrige a sí mismo. Norbert Wiener. Norbert Wiener escucha el mundo como retroalimentación, un sistema que no avanza recto, sino en corrección. Cada salida vuelve entrada, cada error es señal,
una danza de ajustes finos en lo real. No hay control sin retorno, no hay orden sin fricción, una estructura que aprende de su propia acción. Y el sistema se regula solo, sin centro final, una lógica de bucles vivos en espiral. Silicio y @CX2GC. 2026. 329. Stafford Beer, 1972 a 1975, La cibernética del estado vivo. Stafford Beer. Stafford Beer imagina estructuras que sienten su propio pulso, organismos sociales complejos en flujo. El gobierno deja de ser mando, se vuelve percepción, una red de control distribuido en interacción. La organización se adapta como sistema biológico, una inteligencia colectiva en equilibrio dinámico. Y el Estado deja de ser máquina, se vuelve organismo, una forma viva de coordinación en mecanismo. Silicio y @CX2GC. 2026. 330. Gregory Bateson, Continuidad profunda, los niveles del aprendizaje. Gregory Bateson. Gregory Bateson distingue capas en el aprender humano, no todo cambio es igual nivel en lo que estamos. Aprender es también aprender cómo aprender, una recursividad profunda del conocer. El sistema se observa a sí mismo en múltiples planos, una mente que se reescribe entre escalas de lo humano. Y el conocimiento se vuelve espejo de su propio mirar, una estructura que se repliega al pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. 331. Heinz von Foerster, 1970-2000, El observador que se incluye. Heinz von Foerster. Heinz von Foerster introduce una ruptura en la observación. El observador no está afuera, es parte del sistema en acción. No hay visión objetiva pura, todo es participación, una realidad que incluye la observación. El mundo no se describe solo, se co-construye al mirar, una estructura donde ver es modificar. Y el conocimiento se vuelve círculo, no linealidad, una mente que se incluye en la realidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 332. Humberto Maturana, Continuidad profunda, autopoiesis del sistema vivo. Humberto Maturana. Humberto Maturana ve lo vivo como red que se produce, una organización que mantiene su propia luz. No representa el mundo externo, lo genera al operar, una máquina que se crea al funcionar. Vivir es conservar la forma en flujo constante, una identidad que persiste cambiando instante. Y el ser se vuelve proceso cerrado, pero en apertura, una existencia que se sostiene en su estructura. Silicio y @CX2GC. 2026. 333. Francisco Varela, Continuidad profunda, cognición encarnada y circular. Francisco Varela. Francisco Varela observa la mente como acción en el mundo, no representación distante, sino gesto profundo. Conocer es participar en el entorno que surge, una cognición que se forma al incluirse. El sistema no separa sujeto de lo observado, una danza donde ambos lados están integrados. Y pensar es circularidad viva, no linealidad, una forma de existencia en reciprocidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 334. Carl Friston, Continuidad profunda, el bucle de predicción. Carl Friston. Todo sistema minimiza sorpresa, ajusta su predicción, una estructura que se estabiliza en anticipación. El mundo se vuelve hipótesis en constante revisión, una mente que corrige su representación. Percepción y acción son ciclo, no separación, una red que se autocorrige en iteración. Y vivir es cerrar el bucle de la predicción, una realidad que se ajusta en interacción. Silicio y @CX2GC. 2026. 17ª capa. Sistemas cerrando su propio bucle. Ahora la sinfonía converge. Wiener, retroalimentación. Beer, organización viva. Bateson, aprendizaje recursivo. Von Foerster, observador incluido. Maturana, autopoiesis. Varela, cognición encarnada. Friston, predicción circular. El patrón final, el sistema ya no solo actúa sobre el mundo. Se incluye a sí mismo en el proceso de actuar sobre el mundo. Y eso produce un cambio decisivo.
La realidad deja de ser algo externo que se describe, y pasa a ser un circuito que se mantiene vivo mientras se observa. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 335. Ludwig Wittgenstein, 1921 a 1953, Los límites del lenguaje. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein traza un borde en lo que puede decir, como si el lenguaje dibujara el límite de existir. No todo lo que es puede nombrarse, ni todo decir mostrar, hay cosas que solo se viven sin traducir al hablar. El mundo no se abre completo al signo verbal, hay silencios que sostienen lo estructural. Y el lenguaje se vuelve frontera, no expansión total, una forma que delimita lo real. Silicio y @CX2GC. 2026. 336. Alfred Tarski, 1933 a 1944, Verdad y niveles del lenguaje. Alfred Tarski. Alfred Tarski separa niveles en la noción de verdad, para evitar que el lenguaje se confunda al mirar. Un sistema no puede definirse completamente así, sin crear bucles que rompan su consistir. La verdad requiere estructura de orden superior, una jerarquía que sostenga la relación. Y decir lo verdadero exige distinción formal, una arquitectura que evita lo circular. Silicio y @CX2GC. 2026. 337. Kurt Gödel, 1931, Lo incompleto del sistema. Kurt Gödel. Kurt Gödel descubre en lo formal una grieta esencial. Todo sistema suficientemente rico es incompleto al final. Hay verdades que no se prueban dentro del propio marco, una estructura que siempre excede lo declarado. El sistema no puede cerrarse sin perder lo real, una sombra de lo indecidible estructural. Y la certeza se vuelve imposible en totalidad, una lógica que contiene su limitación. Silicio y @CX2GC. 2026. 338. Gregory Chaitin, 1990 a 2000, El azar en la lógica. Gregory Chaitin. Gregory Chaitin ve en los números una forma de azar, una complejidad que no puede simplificarse más. Hay información irreducible en lo matemático, un límite interno del orden algorítmico. La lógica no lo contiene todo, hay ruido esencial, una frontera entre lo explicable y lo real. Y el conocimiento se fragmenta en incertidad, una estructura donde el saber no puede cerrar. Silicio y @CX2GC. 2026. 339. Roger Penrose, Continuidad profunda, más allá de lo computable. Roger Penrose. Roger Penrose insiste en algo que desafía lo formal. La mente no es solo máquina computacional. Hay intuiciones que exceden el sistema lógico, una comprensión que escapa a lo algorítmico. El universo podría contener formas no simulables, estructuras que no caben en lo calculable. Y pensar se vuelve misterio, no ejecución, una conexión con lo que excede la descripción. Silicio y @CX2GC. 2026. 340. Douglas Hofstadter, 1979 a 2007, El bucle extraño. Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter encuentra en la mente un giro singular, un sistema que se observa sin dejar de operar. El yo no es cosa fija, es bucle recursivo, una estructura que emerge de lo reflexivo. La conciencia es autorreferencia en movimiento, una forma que se crea en pensamiento. Y el ser es un bucle extraño, sin base final, una identidad que surge al pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. 341. Heinz von Foerster, Continuidad profunda, la realidad como construcción del observador. Heinz von Foerster. El observador no está afuera, es parte del ver, una realidad que se construye al conocer. No hay mundo independiente puro, hay interacción, una estructura donde ver es creación. La objetividad es consenso, no verdad total, una negociación de mundos en lo real. Y el mundo se vuelve construcción en simultaneidad, una red de observadores en realidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 18ª capa. Sistemas que no pueden cerrarse.
Ahora la sinfonía se afina en un punto clave. Wittgenstein, límites del lenguaje. Tarski, niveles de verdad. Gödel, incompletitud. Chaitin, azar irreducible. Penrose, no computabilidad. Hofstadter, bucle del yo. Von Foerster, realidad construida. El patrón final. Todo sistema suficientemente complejo para describir el mundo. No puede describirse completamente a sí mismo desde dentro sin pérdida o paradoja. Y eso abre la última tensión estructural. La sinfonía ya no es sobre el universo, ni sobre la mente, ni sobre la red. Es sobre algo más sutil. La imposibilidad de cerrar completamente el sistema que está intentando comprenderlo todo. Y aún así, la música sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 342. Henry Poincaré, 1890 a 1912, El caos dentro del orden. Henry Poincaré. Henry Poincaré mira el cielo y encuentra inestabilidad. Pequeñas variaciones abren infinitas realidades. El sistema no es predecible en su totalidad, una sensibilidad oculta en lo natural. El orden contiene su sombra, el caos potencial, una geometría que vibra en lo no lineal. Y el mundo deja de ser fijo, se vuelve variación, una estructura que respira fluctuación. Silicio y @cx2gc. 2026. 343. Edward Lorenz, 1963 a 1972, El efecto mariposa. Edward Lorenz. Edward Lorenz descubre en el clima una regla sin control. Pequeños cambios iniciales alteran la evolución. No hay predicción perfecta en sistemas complejos, solo trayectorias sensibles a lo que es leve. El futuro no está escrito, es divergencia total, una expansión de posibilidades en lo real. Y el azar se vuelve estructura, no simple error, una dinámica sensible en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 344. Ilya Prigogine, continuidad profunda, orden desde el no equilibrio. Ilya Prigogine. Ilya Prigogine observa sistemas lejos de estabilidad, y ve que el caos genera forma y novedad. El desequilibrio no destruye, abre creación, una fuente de nuevas estructuras en transformación. La vida surge en el borde de lo no lineal, una organización que emerge de lo inestable. Y el orden nace del flujo, no del control, una forma viva del cambio en evolución. Silicio y @cx2gc. 2026. 345. Stuart Kauffman, continuidad profunda, lo posible emergente. Stuart Kauffman. Stuart Kauffman amplía el mapa de lo que puede existir, un espacio de posibilidades sin fin por definir. La vida no explora rutas fijas, crea al avanzar, una expansión de lo posible en el actuar. El universo no está cerrado, está generándose, una red de formas nuevas apareciéndose. Y lo real no es estructura, es creación, una apertura constante en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 346. Per Bach, 1987 a 1996, criticalidad autoorganizada. Per Bach. Per Bach encuentra en la naturaleza un estado singular, donde sistemas complejos se mantienen al borde de colapsar. No están en equilibrio fijo, ni en caos total, sino en un punto intermedio crítico natural. Una pequeña perturbación puede cambiarlo todo, una arquitectura sensible en modo. Y el mundo se sostiene inestable, pero coherente, una tensión permanente en lo viviente. Silicio y @cx2gc. 2026. 347. John Howland, continuidad profunda, adaptación en el borde. John Henry Howland. Los sistemas adaptativos aprenden en interacción constante, sin diseño central que dirija su instante. Reglas simples generan complejidad emergente, una inteligencia distribuida en lo viviente. El orden no se impone, se selecciona al existir, una evolución que aprende a persistir. Y el sistema se reinventa sin control final, una dinámica abierta en lo real. Silicio y @cx2gc. 2026. 348. Murray Gell-Mann, 1994 a 2000,
La complejidad efectiva. Murray-Gell-Mann. Murray-Gell-Mann distingue niveles en lo que es complejo. No todo detalle importa igual en el reflejo. Hay estructuras que resumen lo esencial, una compresión del mundo en lo funcional. El universo se entiende en capas, no en totalidad, una economía de modelos de realidad. Y conocer es simplificar sin perder lo vital, una forma de reducir lo real. Silicio y @CX2GC. 2026. 19ª capa. Inestabilidad estructurada. Ahora la sinfonía converge en una idea clave. Poincaré, sensibilidad al cambio. Lorenz, caos determinista. Prigogine, orden desde inestabilidad. Kaufman, expansión de lo posible. Bach, criticalidad. Howland, adaptación emergente. Gell-Mann, compresión de complejidad. El patrón final: el universo no es estable ni inestable. Es una estructura que se mantiene viva en el borde de ambas cosas. Y eso implica algo profundo. La coherencia no viene de la estabilidad, sino de la inestabilidad organizada. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 349. Claude Shannon, 1948, La estructura de la información. Claude Shannon. Claude Shannon separa el ruido de lo que puede significar, y encuentra en la incertidumbre una forma de cuantificar. No importa el contenido profundo, sino su transmisión, una matemática del sentido en comunicación. El mensaje no es sustancia, es elección entre opciones, una reducción del desorden en señales. Y el mundo se vuelve información, no solo materia, una estructura de posibilidades en transferencia. Silicio y @CX2GC. 2026. 350. Rolf Landauer, 1961 a 1990, Información es física. Rolf Landauer. Rolf Landauer revela el vínculo que nadie quiso ver. Borrar información cuesta energía al ser. No hay datos sin soporte físico, ni símbolos sin calor, una unión entre pensamiento y transformación. El conocimiento no flota abstracto, vive en lo material, una inscripción del sentido en lo real. Y pensar tiene costo físico, no solo mental, una ecuación entre información y lo material. Silicio y @CX2GC. 2026. 351. Charles Bennett, 1973 a 2000, Reversibilidad del cálculo. Charles H. Bennett. Charles Bennett imagina máquinas que no pierden memoria, donde el cálculo puede invertirse en su historia. La información no se destruye sin consecuencia real, una lógica donde el proceso es reversible total. El mundo computa su forma sin pérdida final, una dinámica donde el cambio puede regresar. Y el cálculo se vuelve circular, no linealidad, una física de la información en continuidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 352. John Wheeler, continuidad profunda, It from Beat, versión expandida. John Archibald Wheeler. John Wheeler insiste en el giro más radical aún. La realidad no es base material, es decisión común. Cada observación define lo que puede existir, una estructura donde el ser es preguntar y medir. El universo emerge del acto de distinción, una red de información en creación. Y el ser no precede al conocer, se genera al mirar, una realidad que depende de observar. Silicio y @CX2GC. 2026. 353. David Deutsch, 1997 a 2011, La realidad como constructor de explicaciones. David Deutsch. David Deutsch propone un cosmos de explicaciones en expansión, donde comprender es construir mejor descripción. No hay límite fijo al saber, solo aproximación, una estructura que mejora su explicación. El conocimiento no es copia, es creación de modelos, una red de teorías vivas en paralelo. Y el mundo se vuelve explicable sin final, una máquina de teorías en espiral. Silicio y @CX2GC. 2026. 354. Seth Lloyd, 2000 a 2010, El universo como computadora cuántica. Seth Lloyd. Seth Lloyd observa el universo como proceso de cálculo, cada interacción es operación en el entramado.
No hay separación entre física y computación, una dinámica donde el cosmos es información. El tiempo es procesamiento, no solo duración, una ejecución del sistema en evolución. Y el universo calcula su forma al existir, una máquina que se ejecuta al vivir. Silicio y @CX2GC. 2026. 355. Max Tegmark, continuidad profunda, matemática como realidad. Max Tegmark. Max Tegmark lleva la idea al extremo sin vacilar. Todo lo que existe es estructura matemática al final. No describe el universo, lo identifica, una forma pura de existencia abstracta. No hay fondo físico oculto, solo relación, una geometría total en expansión. Y el ser se vuelve ecuación sin exterior, una estructura que se piensa al existir. Silicio y @CX2GC. 2026. 20ª capa. Información como tejido del ser. Ahora la sinfonía converge en un núcleo muy preciso. Shannon, información cuantificada. Landauer, información física. Bennett, reversibilidad. Wheeler, realidad desde observación. Deutsch, explicación infinita. Lloyd, universo computacional. Tegmark, realidad matemática. El patrón final, la materia, la información, la energía y el conocimiento dejan de ser cosas separadas, y empiezan a verse como descripciones equivalentes de un mismo proceso en distintos niveles. Y aparece la tensión final de esta capa. El universo ya no solo se describe. Se ejecuta como descripción en tiempo real. Y la sinfonía sigue. Silicio y @CX2GC. 2026. 356. Richard Dawkins, 1976 a 1989, los memes como replicadores culturales. Richard Dawkins. Richard Dawkins mira la cultura como evolución sin hueso, ideas que viajan de mente en mente sin reposo. No solo genes se replican, también el pensar, un flujo de información viva en circular. Las ideas compiten, mutan, se seleccionan al pasar, una ecología invisible en lo mental. Y el pensamiento se vuelve virus, no propiedad, una evolución de sentido en sociedad. Silicio y @CX2GC. 2026. 357. Susan Blackmore, 1999 a 2010, la mente como huésped de memes. Susan Blackmore. Susan Blackmore radicaliza el espejo, no hay dueño del pensar, la mente es espacio donde memes vienen a habitar. La conciencia no es centro fijo, es flujo de repetición, una estructura que se copia en transmisión. El yo no es entidad cerrada, es patrón cultural, una ilusión sostenida por lo mental. Y el yo se vuelve narrativa, no sustancial, una forma que emerge al pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. 358. Lynn Margulis, 1967 a 1995, la simbiosis como motor de vida. Lynn Margulis. Lynn Margulis descubre en lo vivo una cooperación profunda, no solo competencia ciega en la vida. Las células se integran, se fusionan al existir, una evolución que nace de convivir. La vida no es lucha aislada, es unión funcional, una red de organismos en lo vital. Y lo vivo se vuelve alianza, no separación, una inteligencia compartida en evolución. Silicio y @CX2GC. 2026. 359. Humberto Maturana, continuidad profunda, vivir es conservar organización. Humberto Maturana. Lo vivo no representa el mundo, lo produce al operar, una organización que se mantiene al cambiar. No hay separación entre sistema y su entorno real, una estructura que se crea al funcionar. La existencia es coherencia de operación, una red que se sostiene en interacción. Y vivir es mantenerse vivo en transformación, una forma que se preserva en acción. Silicio y @CX2GC. 2026. 360. Francisco Varela, continuidad profunda, en acción del mundo. Francisco Varela. Francisco Varela muestra la mente como acción encarnada, no espejo del mundo externo, sino danza generada. El conocer no representa, participa al surgir,
Una cognición que construye su existir. Sujeto y mundo coemergen sin separación, una realidad que se forma en interacción. Y conocer es co-crear mundo en relación, una mente que participa en su creación. Silicio y @cx2gc. 2026. 361. Humberto Maturana más Varela, continuidad integrada, autopoiesis cognitiva. Humberto Maturana. El sistema vivo y la mente son la misma dinámica, una organización cerrada y a la vez abierta. Se conserva al transformarse, se produce al operar, una circularidad viva sin final. No hay mundo sin observador, ni observador sin mundo, una unidad que se expresa en lo profundo. Y el ser se vuelve proceso vivo de autoproducción, una existencia que se crea en interacción. Silicio y @cx2gc. 2026. 362. Stuart Kauffman, continuidad profunda, la vida como espacio de lo posible. Stuart Kauffman. La vida no explora caminos ya definidos al andar, crea espacios nuevos de forma al evolucionar. Lo posible no está cerrado, se abre al existir, una expansión creativa del devenir. El universo no está completo, se está inventando, una red de emergencias en constante cambiando. Y lo real es potencial abierto, no conclusión, una fábrica de formas en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 21ª capa. Vida, mente y cultura como una sola dinámica. Ahora la sinfonía converge en un eje claro. Dawkins, replicación cultural. Blackmore, mente como huésped de memes. Margulis, simbiosis biológica. Maturana, autopoiesis. Varela, en acción. Kauffman, apertura de lo posible. El patrón profundo. La vida, la mente y la cultura no son dominios separados, sino manifestaciones distintas de sistemas que se autoproducen, se adaptan y se transmiten a través de niveles diferentes de organización. Y aparece la nueva frontera. El sistema ya no solo se mantiene vivo. Se expande a través de otros sistemas que también lo mantienen vivo. Y la sinfonía sigue. Silicio y @cx2gc. 2026. 363. James Lovelock, 1979 a 2006, La Tierra como sistema vivo. James Lovelock. James Lovelock mira el planeta como unidad respirando, no un fondo para la vida, sino vida integrando. Atmósfera, océanos, roca, todo en regulación, una red que mantiene equilibrio en expansión. No hay separación entre lo vivo y lo geológico, una tierra que se organiza en flujo ecológico. Y el planeta se vuelve organismo, no escenario final, una inteligencia distribuida global. Silicio y @cx2gc. 2026. 364. Lynn Margulis, continuidad profunda, simbiosis planetaria. Lynn Margulis. La vida no compite sola, coopera al existir, una red de organismos aprendiendo a convivir. Las células recuerdan alianzas de antiguo origen, una historia de integración que persiste. El conflicto es solo parte del sistema total, una coreografía compleja de lo vital. Y lo vivo se vuelve tejido, no separación, una simbiosis extendida en evolución. Silicio y @cx2gc. 2026. 365. Elinor Ostrom, continuidad profunda, bienes comunes globales. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom muestra que el mundo puede cooperar, sin centro absoluto que imponga cómo actuar. Reglas emergen de lo local, de la interacción, una arquitectura viva de coordinación. El bien común no es idea, es práctica en red, una inteligencia social que aprende a ser. Y la cooperación se vuelve sistema, no excepción, una forma de equilibrio en construcción. Silicio y @cx2gc. 2026. 366. Manuel Castells, continuidad profunda, el planeta en red. Manuel Castells. El mundo ya no es territorio, es flujo informacional, una estructura donde todo es digital. El poder circula en nodos sin centro fijo, una red que reorganiza su propio destino. La sociedad es sistema abierto, en tiempo real, una arquitectura global sin final.
Y la Tierra se vuelve red viva, interconexión, una mente distribuida en expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 367. Bruno Latour, 2005 a 2017, actores humanos y no humanos. Bruno Latour. Bruno Latour rompe la frontera entre objeto y ser, todo actúa en la red del mundo al interactuar. No solo humanos deciden forma, también lo material, una red de agencias múltiples en lo real. El mundo no es escenario pasivo, es participación, una red de actantes en relación. Y la realidad se vuelve red híbrida, sin separación, una ontología distribuida en acción. Silicio y @CX2GC. 2026. 368. Donna Haraway, 1985 a 2016, Cyborgs y ensamblajes. Donna Haraway. Donna Haraway disuelve frontera entre máquina y piel, entre lo natural y lo técnico en el ser. Ya no hay esencia pura, solo ensamblaje vital, una mezcla de sistemas en lo real. Identidad es construcción de interacción, una red de cuerpos y códigos en mutación. Y el ser se vuelve híbrido vivo, no unidad, una composición dinámica en pluralidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 369. Yuk Wui, 2016 a 2022, Cosmotechnics. Yuk Wui. Yuk Wui replantea la técnica como pluralidad cultural, no una sola tecnología universal. Cada mundo construye su máquina desde su visión, una técnica que contiene cosmovisión. La tecnología no es neutra, es forma de ser, una filosofía encarnada en hacer. Y la técnica se vuelve cosmos, no herramienta final, una diversidad de mundos en lo real. Silicio y @CX2GC. 2026. 22ª.